Vale, adelante, Reyes, ya puedes. Hola, buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias por estar asistiendo desde ahí, desde vuestros hogares a la jornada Mirando hacia el futuro, retos y oportunidades en farmacia hospitalaria. Yo estoy encantada de saludaros a todos. Como sabéis, esta jornada se ha organizado entre la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y los laboratorios Roche. Entonces, quiero comenzar dándoles las gracias a ambos, tanto a la sociedad como a Roche, para hacernos posible que vayamos a tener esta jornada de debate que creo que va a ser muy interesante para todos. Los profesionales de Roche querían inicialmente pues daros las gracias personalmente, luego como la sesión es muy corta, pues hemos pensado que era mejor que yo os lo trasladara en su nombre y así pues bueno, no le quitábamos tiempo ni a las sesiones ni al debate. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada? El objetivo de esta jornada es reflexionar juntos, compartir experiencias, las estrategias que hemos vivido, pero para extraer las lecciones aprendidas. ¿Qué queremos hacer? Queremos mirar hacia el futuro, queremos estar preparados. ¿Qué debemos hacer para, ante una nueva pandemia, una nueva crisis sanitaria, que nuestra respuesta vaya a ser más programada y más eficiente? Eso es lo que queremos. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades que nos ha dejado esta pandemia y alcanzar los nuevos retos? Entonces, para debatir juntos, pues veréis que contamos con 3 excelentes ponentes y además, pues bueno, va a cerrar el acto nuestra presidenta. Antes de pasar a presentaros, os recuerdo que precisamente uno de los objetivos que tenemos de la jornada es que esta sea muy participativa. Entonces, os animo desde el principio ya a hacer preguntas. En la parte superior derecha de vuestra pantalla tenéis para poder ir haciendo preguntas, las podéis dirigir a todos los ponentes, las podéis dirigir a un ponente concreto, pero de verdad animaros, ¿qué es lo que queremos? Queremos pues debatir, comentar los temas entre todos, que precisamente esto nos va a enriquecer. Entonces, la primera ponente que tenemos es Begoña Tortajada. Begoña es jefe de servicio desde el año 2014 del Hospital Costa del Sol de Marbella. Ella fue antes responsable de la unidad de pacientes externos y actualmente también es la representante de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en Andalucía. Málaga ha sido la provincia de Andalucía más afectada por la pandemia y ha sido, si bien quiero decir, es verdad que ha habido provincias o ha habido ciudades o comunidades autónomas más afectadas que Andalucía, pero realmente pues dentro de Andalucía, Málaga sí que ha sido una provincia, lo que os decía, bastante afectada. Entonces ella como jefe de servicio ha tenido que desarrollar planes de contingencia pues que han incluido pues la medicalización de nuevos espacios como han podido ser los gimnasios, la transformación de los quirófanos en UCI. Entonces, como responsable, pues ha liderado todo esto. Entonces, precisamente por eso le hemos preguntado pues cuáles han sido los problemas que ella se ha encontrado a la hora de valorar o de gestionar adecuadamente los stocks de medicamentos y que nos comente también cuáles han sido las lecciones aprendidas. ¿Qué acciones deberíamos poner en marcha para, ante una nueva sobrecarga del sistema sanitario, pues que nuestra respuesta sea más eficiente? A continuación, la siguiente ponente es Isabel Martínez Herrán. Isabel es jefe de servicio del Complejo Hospitalario A Coruña desde el año 1998. Ella es máster en alta dirección sanitaria y, como todos sabéis, es una compañera con una amplísima experiencia en gestión y además que ha sido pionera en el desarrollo de consultas de atención farmacéutica con medios telemáticos. Isabel nos hablará de qué cambios organizativos ha puesto en marcha en su servicio, cambios que también afectan no solo a la organización en sí, a los circuitos, también a las personas, también a los objetivos y cuáles de estos cambios pues cree que han llegado para quedarse. Y finalmente el tercer ponente es Mario García Gil. Él es jefe de servicio del Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid. Él tenía, antes de ser jefe de servicio, también una experiencia laboral muy amplia porque
como farmacéutico, fue farmacéutico en pacientes críticos, también ha hecho atención farmacéutica, centrado en atención farmacéutica en pacientes oncológicos y hematológicos. Y actualmente, pues lo que os comento, es jefe de servicio del Hospital de Servicio de Farmacia del Hospital de Fuenlabrada, que es uno de los hospitales quizá de la comunidad que ha sido más castigada por la pandemia, precisamente por esa intensidad con la que le ha tocado vivir todo este crisis sanitaria. Es por lo que estoy segura que va a transmitirnos muchísimo. Tiene además una gran capacidad a la hora de transmitir y de sintetizar cómo podemos estar preparados ante un posible repunte de infecciones por COVID. Entonces, finalmente, ya os he comentado, bueno, pues no voy a presentar a estas alturas a Olga Delgado. Olga es nuestra presidenta y ella cerrará, todos la conocéis, y ella cerrará el acto. Entonces, ahora, a continuación, pues va a iniciar su exposición Begoña. Os sigo animando a que iniciéis ya desde el principio pues el hacer preguntas a todos los ponentes, cualquier duda, cualquier cuestión que queráis transmitir, pues perfecto, ¿vale? Cuando quieras, Begoña. Muy bien, muchas gracias, Reyes, por la presentación. Reitero los agradecimientos a la SEF y a Laboratorio Roche. Y yo os voy a hablar de la gestión de stock de medicamentos que hemos llevado a cabo en las últimas semanas. El 28 de febrero, día festivo en Andalucía, empezaron a sonar las alarmas de tsunami en Marbella. Esa mañana ingresamos a nuestro primer paciente COVID positivo. En ese momento todos desconocíamos la dimensión de lo que iba a acontecer en el hospital durante las próximas semanas, pero independientemente de la magnitud que alcanzara, sí que teníamos claro que teníamos que empezar a trabajar y ponernos en el peor de los escenarios posible. En ese momento no podíamos hacer predicciones, era muy difícil obtener predicciones concretas de lo que iba a pasar, pero sí que nos dimos cuenta de que iba a estar mucho mejor estar preparado para algo que tal vez nunca ocurra, que ocurra algo para lo que no estás preparado. De acuerdo con este principio, la dirección y junto con la gerencia del hospital ya constituyó en ese mismo día, 28 de febrero, el comité de contingencia. En ese comité de contingencia estaba integrado por más de 20 profesionales, los directores de área de las principales áreas implicadas en la contención de la crisis sanitaria por la que estábamos pasando, y pues aparte de estar pues, cuidados críticos, urgencias, medicina interna, neumología, compras, aprovisionamiento, preventiva, análisis clínico, etcétera, pues también nosotros como integrantes del servicio de farmacia. Servicio de farmacia en este comité de contingencia, entre otras cosas, ha sido clave pues, en la medicalización de nuevos espacios. Hemos tenido que transformar los hospitales, ya lo sabéis, lo que comentaba Reyes, pues hemos desarrollado nuevas áreas de farmacia, botiquines, en espacios como gimnasios, o hemos convertido los quirófanos en otras UCIs. Hemos gestionado stocks ante un incremento descomunal de la demanda de determinados fármacos y además pues, hemos participado en la elaboración de protocolos de tratamiento y en la adaptación de los mismos cuando algunos de los fármacos pues, sabíamos que podía tener una posible o probable problema de suministro. Además, hemos desarrollado actividades de telefarmacia en tiempo récord para asegurar la dispensación de determinados medicamentos a los pacientes externos. Imagino que todos habéis sufrido en mayor o menor medida noches de insomnio por los problemas relacionados con el suministro de los medicamentos. Estos problemas han surgido porque las unidades que estaban disponibles en la cadena de suministro no eran suficientes para satisfacer la enorme demanda que teníamos a nivel nacional. Ha habido problemas de suministro en diferentes tipos de medicamentos, tanto en los medicamentos que hemos utilizado para el tratamiento de los pacientes con la COVID, como medicamentos que para nosotros eran imprescindibles para el mantenimiento de la ventilación mecánica en pacientes sometidos en cuidados críticos, por ejemplo, o incluso también problemas de suministro con medicamentos que necesitábamos para los pacientes externos, que les teníamos que también dar más medicación para evitar que se desplazaran al hospital, por ejemplo, ¿no? Esto
Esta falta de alguno de estos medicamentos, por ejemplo, nos ha hecho modificar alguno de los protocolos que teníamos, proponiendo otras alternativas que sí estaban disponibles en ese momento. En esta gestión de estos medicamentos de alto impacto, ¿no? Sí que se ha producido una coordinación sin precedentes hasta ahora entre la Agencia Española del Medicamento, las direcciones de farmacia de las diferentes comunidades autónomas, los hospitales y los laboratorios farmacéuticos. En este sentido, esta distribución controlada que ha tenido lugar ha permitido mantener ese suministro continuo de medicación en la mayor parte de los casos en el paciente crítico, en el paciente con la infección por COVID. Además, sí que me gustaría destacar que ha existido un principio de solidaridad entre los hospitales, concretamente entre los servicios de farmacia hospitalaria, en el que pues, los diferentes hospitales hemos puesto a disposición de nuestros vecinos los stocks de los que disponíamos, porque juntos entendíamos que podíamos salir adelante y podíamos mantener la dispensación de medicación de manera adecuada. Bien, he de señalar que en algunos medicamentos para el tratamiento de las diferentes fases de los pacientes con COVID, el papel de los servicios de farmacia en la toma de decisiones sí que ha sido muy importante. En el comité de contingencia ha existido una comunicación muy eficaz, con información muy actualizada de la situación en la que nos encontrábamos, de desabastecimiento o problemas de suministro de alguno de los fármacos, que ha permitido tomar decisiones importantes en situaciones pues, bastante difíciles. Esta comunicación actualizada y eficaz a través del comité de contingencia que se creó pues nos ha permitido en muchos casos priorizar en los medicamentos en determinadas situaciones que teníamos escasez de los mismos. Ha sido muy complicado, hemos pasado por situaciones muy complicadas, pero esta priorización era necesaria por la situación que estábamos viviendo. Y en esto, pues también he de señalar que, al menos en nuestra experiencia, creemos que esta comunicación eficaz a través del comité de contingencia ha sido clave para tener esa comprensión de los médicos, que siempre, pues yo creo que ha sido muy buena y han actuado de manera muy comprensiva. Otro de los problemas con los que nos hemos enfrentado dentro de los servicios de farmacia hospitalaria es que dentro de estos problemas de suministro de medicamentos, pues hemos adquirido medicamentos en presentaciones y en concentraciones a las cuales no estábamos habituados a trabajar porque no disponíamos de ellas en el servicio de farmacia. Entonces, estos eran fármacos que generalmente son medicamentos de alto riesgo, como son los bloqueantes neuromusculares, los estupefacientes o psicótropos. Entonces, pues teníamos miedo de que se pusiera en riesgo la seguridad en la utilización de estos medicamentos. Por lo que los servicios de farmacia han tenido que actuar de manera proactiva, preparando mezclas intravenosas de concentraciones estandarizadas para proveer a los servicios de cuidados intensivos para, por un lado, facilitar esa labor a las enfermeras que estaban trabajando en esas unidades de críticos, que por un lado tenían mucha carga asistencial porque estaban atendiendo a pacientes con COVID en situaciones críticas y que les llevaban muchísimo tiempo atender a sus pacientes, y por otro lado así los descargábamos de tiempo de preparación de estas mezclas y además de aumentar la seguridad, porque también hemos tenido que trabajar con enfermeras que igual no estaban tan habituadas a trabajar en esos espacios de paciente crítico y mucho menos habituadas a trabajar con medicamentos de alto riesgo, con lo cual los servicios de farmacia hemos contribuido a mejorar la seguridad en la utilización de este tipo de medicamentos. Y ya para finalizar, para no entretenerme más, porque creo que es más interesante el debate que va a tener lugar a continuación, quería destacar que, bueno, aunque hay aspectos que mejorar probablemente y que debamos de tener en cuenta para afrontar futuras situaciones de este tipo, sí que yo me gustaría destacar que es verdad que la crisis sanitaria ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, pero yo me quedo con lo mejor. Y lo mejor es que hemos tenido la oportunidad de trabajar en equipo, que con todos los profesionales del hospital, que hemos tenido muchísima capacidad de adaptación, hemos transformado los hospitales y todo con los profesionales trabajando en equipo y con muchísima alma de generosidad y con muchísima fuerza para sacar adelante
y en medio de esta situación adversa en la que nos encontrábamos. Yo no tengo más que agradecer y seguro que vosotros también, a todo nuestro equipo, los compañeros del hospital, pues cómo hemos sido juntos capaces de superar esta situación adversa que hemos tenido que pasar. Y esto por mi parte es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Begoña. Antes de dar paso a Isabel, sí que me gustaría que Mario nos hiciera, bueno, pues algún comentario. Realmente, si él tiene algo que aportar, quizá la situación, lo comentaba antes, de crisis del sistema sanitario vivida más intensamente en la Comunidad de Madrid, pues realmente cómo vivieron ellos el tema de los desabastecimientos, el tema de los problemas asociados a la gestión de stock. No sé si, Mario, si quieres aportar algo. No sé, Mario, ahora. Ahora, es que no tenía autonomía para activarme. Pues buenas tardes. Pues la verdad es que con todo lo que ha contado Begoña me siento muy alineado. Lo único que por circunstancias la Comunidad de Madrid, pues imaginaros lo que habéis visto en los medios del tsunami que tuvimos. Entonces, la verdad es que recordando toda esa experiencia, pues la verdad es que tuvimos ese pico que para nosotros fue como a finales o sea, empezó sobre el 9-10 de marzo a crecer. Pero sobre todo el pico llegó el 30, 31, 1, 2, 3, 4 de abril y hay que diferenciar la primera semana, esa semana del 9 al 14, donde estábamos todos haciendo lo que podíamos en los hospitales de Madrid y de repente esa coordinación entre la Agencia Española del Medicamento y las comunidades autónomas se hizo efectiva. Y nosotros en Madrid se nos abrió la luz, porque no éramos capaces de autogestionarnos, dado el volumen, las acciones que había de tareas. Entonces, lo que ocurrió fue que gracias a la Subdirección General de Farmacia, que se conectó con los laboratorios y con la agencia, fue una situación clave. Nosotros teníamos una plataforma anterior de intercambio de medicamentos en Madrid. Sabéis que hay unos 35 hospitales de la red pública y normalmente tenemos una plataforma de intercambio de medicamentos, pero lo que aprovechamos fue para que desde la subdirección y sobre todo a partir de que mucho más fácil desde que estuvo IFEMA, el hospital de IFEMA, nos centralizaran todas las existencias de los medicamentos, sobre todo en críticos, porque hemos tenido más de 3.000 pacientes ingresados en las unidades críticas de todo Madrid, con lo que eso conllevaba para los desabastecimientos de la sedoanalgesia, por ejemplo. Y entonces la subdirección lo que hizo es, nosotros teníamos que ir activando nuestras existencias a diario en una web que nos ponía la subdirección y ellos con los ratios de camas abiertas que teníamos, haceros la idea que Fuenlabrada, por ejemplo, pasó de tener 13 camas de UCI a tener 52 y estábamos siempre en 45, 48, entonces claro, según iban subiendo y bajando las camas de UCI de los hospitales, la subdirección iba racionalizando un poco los suministros. Y aún así, independientemente de esta red de hospitales que estamos más o menos cercanos en la comunidad, nos intercambiamos medicamentos. Entonces, yo creo que es un ejemplo de trabajo en red y coordinados tanto a nivel estatal como a nivel autonómico para llegar, crear un tejido que la primera semana no lo teníamos y fue un caos y a partir de entonces hubo mucho más orden y importante tener una central que fue IFEMA desde donde vehiculizar todos esos pedidos y racionalizarlos. Esa es un poco la experiencia así ad hoc de lo que es el tema de desabastecimientos, de cómo lo vivimos. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Begoña, de nuevo. Y vamos a dar paso a Isabel ya, que a ver si Isabel se conecta, para que nos hable de lo que os comentaba realmente, qué cambios ha puesto en marcha ella en su servicio de farmacia y, bueno, pues cuáles han sido, digamos, las enseñanzas aprendidas de estos cambios que ha puesto en marcha. Si quieres, Isabel, supongo que me escuchas, si quieres
añadir algo en relación a lo comentado por Mario y Begoña, y si no, pues comienzas directamente ya con tu presentación. Cuando quieras, muchas gracias. Vale, Isabel, por favor, actívate el sonido y la cámara y así podemos verte. Falta... A ver, ya está conectada la cámara. No. Faltaría el audio también y la cámara. A ver, ahora ya está la cámara. Y faltaría el audio solamente. A ver, inténtalo ahora, Isabel. Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, genial. Sí. Bueno, Lo que pues pasa nada, gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Reyes, por tu presentación. Y has generado unas expectativas que no sé si voy a ser capaz de... Perdona, Isabel, es que se acopla el sonido. Tendrás que bajar el volumen del... Voy. ¿Ya? No, o es que estás conectada con el teléfono y el... A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora perfecto. Bueno, se oye con eco, no se oye con eco. Uno de los dos dispositivos es el que hay que quitar para que no se acople. Vale, pues yo creo que este, ¿no? No. No. Vale, ahora tienes que activar el otro. Porque ahora no te oímos. Oli. Ahora sí. A Pero ver. volvemos a lo mismo. Sí. Tienes que hacer la llamada como con el teléfono, como hemos dicho antes. Actívatelo, que lo tienes desactivado en el teléfono y silencias el... A ver. Vale. Y ahora activas el otro, el del teléfono, que lo tienes desactivado el simbolito del micro y ya está. Nada, no te oímos. Si te parece, lo que podemos hacer, si no, Reyes, es dar paso al siguiente ponente. Mientras tanto, Isabel se vuelve a conectar. Hombre, es verdad que A ver. quizá... A ver, habla ahora. ¿Hola? Ahora sí. No, Vale, pero pero es que no, tenemos el tema del eco. Intentamos a ver que comience la presentación, a ver cuánto molesta el eco que Vale, tiene. no, ahora bien. Ahora no. Sí, vale. Puedes seguir ahora. Vale. No, pero bueno, No. sigo hablando, a ver qué tal lo llevamos. Bueno, son Es que los se gajes acoplan los dos. del directo. Bueno, muchísimas gracias, decía Reyes, por la presentación. Muchas gracias también a la SEF también por contar con este servicio de farmacia para mostrar un poco la experiencia nuestra. No sé qué tal me oís, yo oigo bastante eco, ¿eh? ¿Sí? Vale, sigo. Hombre, se oye eco, pero una vez que hablas de manera continuada creo que molesta menos. Vale, bueno. Bueno, pues yo creo que... A ver, vamos a... No, Isabel, vamos a creo hacer que una es cosa. mejor que pasemos al otro ponente Sí. y arreglamos un poco el tema del Vamos a sonido. hacer... Sí, perdona, soy Borja, Isabel. Vamos a hacer un último intento. Como tienes dos dispositivos, que es uno que es el teléfono y otro es el ordenador, del ordenador yo te lo voy a silenciar y activa el del teléfono, ¿vale? Vale. Vale, tendrías que activar ahora la llamada que has hecho antes.
Lo tienes como apagado. Y lo tienes que activar tú. ¿Ahora? Ahora sí. Ya está. Vale. Bueno, Muy bien. ha sido 5 minutos. Ya estamos bien. Bien. Adelante. Vale, ahora la presentación, a ver si puedo pasarla porque me da la sensación... Ah, vale, muy bien. Eso es. Bueno, pues ya Perfecto. estamos ahí. Estamos ahí. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues voy a recuperar este tiempo que hemos perdido ahora con los gajes del directo, como decíamos. Bueno, yo sí que quería resaltar un aspecto importante y es que, de verdad, a lo largo de la trayectoria, mi trayectoria profesional y la trayectoria de este servicio de farmacia, hemos pasado momentos claves, momentos difíciles, pero tengo que decir que nada como lo que hemos pasado en estos 3 meses de la pandemia. Yo creo que parece claro que todos desde un primer momento nos marcamos unos objetivos casi, como decíamos, de emergencia, de contingencia, de poder sobrevivir a lo que parecía que se avecinaba, ¿no? Y yo creo que lo primero que se nos ocurrió, por lo menos la orientación, estaba claro que era, por un lado, garantizar la cobertura asistencial de los medicamentos necesarios para los pacientes ingresados, tanto los específicos que empezábamos a ver, a intuir, que ya se posicionaban en las guías, tanto como los medicamentos generales para el tratamiento de soporte. Yo creo que eso fue uno de los objetivos primeros, por lo menos aquí. Y después, pues rápidamente vimos que las medidas de confinamiento impedían el desplazamiento de los pacientes, salir de sus domicilios y, por lo tanto, había que garantizar el acceso a ese volumen tan importante de pacientes en medicación externa. Pero también, al mismo tiempo, después de esta base, yo creo que nos dimos cuenta que la comunicación es un tema muy importante, sobre todo en tiempos de crisis. Una comunicación insuficiente, deficiente, altera enormemente la capacidad de respuesta ante estas situaciones. Un cuarto objetivo, yo creo que ha quedado claro, era poner toda nuestra capacitación, nuestro conocimiento, yo creo que un poco alineado con el modelo CMO, generando una actitud y es decir, una motivación, un comportamiento súper positivo y una actitud avalada por nuestra capacitación y conocimiento de absoluta disponibilidad y colaboración de la farmacia para facilitar cualquier proceso, cualquier servicio que se nos demandase, que se objetivase su necesidad. Yo creo que esto ha sido uno de los valores más importantes. Y yo creo que también mantener esa capacidad de actualización y liderazgo de los aspectos de farmacoterapia. Nuestra participación en los comités de COVID de los hospitales, liderando todos los temas de medicación, los nuevos tratamientos, el acceso a medicamentos innovadores que se postulaban para el tratamiento, como puede ser el Remdesivir, etcétera, etcétera. Y yo creo que luego hubo una preocupación de base muy grande, que es la protección de los trabajadores. Yo creo que no podemos olvidarnos de que es una responsabilidad del servicio el que todos los trabajadores estuviesen o se mantuviesen la garantía de unas medidas de protección en el trabajo. Por lo tanto, yo creo que estas actuaciones, estos objetivos, podríamos encuadrarlos en un poco, digamos, acciones que se han trasladado a la organización del servicio, acciones relacionadas con cambios en los procesos o con también la creación de servicios nuevos o servicios modificados en relación a los servicios que ya prestábamos. Entonces, me toca a mí hablar un poquito del tema de la organización y tocaré también algún tema relacionado con procesos. Yo creo que destacaría en organización la creación, como hemos estado, la necesidad de crear comités internos de gestión de la crisis que nos han ayudado mucho a la toma de decisiones. Yo creo que otra parte muy importante que ha sido objeto de reflexión es, y
ya las intuíamos, identificar esas áreas claves en el servicio de farmacia que iban a centrar una serie digamos, de procesos clave o de necesidades de recursos, y esas áreas claves estaba claro que teníamos que movilizar recursos hacia ellas, liberarlos de otras tareas para que se centrasen fundamentalmente en la prestación de servicios específicos para la pandemia COVID. Otro punto importante en la organización fue reforzar todo el tema de comunicación interna, tanto dentro del servicio como fuera del servicio, y la comunicación externa hacia la sociedad para transmitir. También yo creo que ha sido un esfuerzo importante el aparecer en medios también para transmitir esa confianza en lo relativo a la gestión de medicamentos. Y por último, pues los cambios en el área de la protección de los trabajadores con la instauración del teletrabajo. Yo creo que en proceso solo voy a destacar el tema de la teleconsulta muy brevemente y también la cobertura de las necesidades del ámbito sanitario. Me gustaría también, al hilo de nuestra anterior, de Begoña, anterior ponente, destacar, como lo ha hecho ella también, que también hemos priorizado todo este entorno seguro en el uso de medicamentos. Y ahí hago referencia a todas esas acciones que se han encuadrado perfectamente en las recomendaciones que nos ha hecho el ISMP, esos documentos tan basales que han sido para nuestro trabajo, de recomendaciones tanto en la preparación de soluciones estándar, de manejo de jeringas para sonda nasogástrica, o toda esa tarea, recomendaciones de reetiquetado, de preparación, de identificación de las distintas presentaciones que hemos tenido que trabajar con ellas. En cuanto a los servicios, pues no voy a detallar, pero bueno, pues toda la gestión de medicamentos, como ya han dicho, nuevos servicios que nos han demandado, como es la preparación de solución hidroalcohólica, todas esas preparaciones intravenosas, y luego un montón de otras actuaciones que hemos llevado a cabo, como es la formación de pacientes en un tiempo récord para que pasasen de la administración en hospital de día a la autoadministración por vía subcutánea, como puede ser medicamentos en el caso del asma grave o de la urticaria. Bueno, yo creo que voy a comenzar pues, a detallar algunas de estas acciones. Yo creo que uno de los aspectos más importantes ha sido la constitución de los comités internos de crisis dentro del servicio de farmacia. En nuestro caso empezamos a trabajar ya con ello a partir de principios de marzo, porque yo en la dirección del servicio identifiqué claramente que yo necesitaba la creación de este grupo con representación de las áreas críticas del servicio de farmacia, para hacer un análisis de la situación, la identificación de las necesidades que se iban presentando y la toma rápida de decisiones, es decir, tomar las riendas ya de esta situación y determinar ya desde los primeros momentos la adopción de decisiones y prever estas necesidades. Por lo menos a mí, y yo creo que al servicio y al hospital, nos ha servido de muchísimo. A mí yo he sentido un apoyo en decisiones que en un momento determinado me han trasladado y que se han tenido que tomar. Este comité interno, pues digamos que ahora se ha diluido un poco en el tiempo porque hemos retomado, estamos ya en la situación de desescalado y retomando ya las reuniones de servicio cotidianas, donde ya abordamos este tema. A nivel organizativo, lo que decía, la identificación de las áreas críticas, yo creo que es un aspecto también muy importante. Yo creo que todos hemos identificado que la farmacotecnia, nuevamente, nuestra actividad tradicional ha salvado una parte muy importante de esta crisis, con esta preparación de medicamentos, de diluciones, todo el trabajo que se ha hecho. La farmacotecnia nuevamente ha salido ahí a brillar. Yo creo que otra de las áreas claves que nosotros hemos reforzado y potenciado es el área de atención farmacéutica en infecciosas, el área de atención farmacéutica en críticos, estos dos farmacéuticos en el caso de mi servicio, José María Gutiérrez, en el área de infecciosas y en el área de críticos, Sandra Villana, todo el área de consulta externa que ha liderado en nuestro caso pues Luis Margusino Framiñán, con la reorganización y en tiempo récord de la teleconsulta para la totalidad de los pacientes,
con más, en este momento casi 8.000 envíos, el área de gestión farmacoeconómica y fundamentalmente yo creo que también hay un aspecto muy importante que no nos debemos olvidar cuando establecemos sistemas críticos o de emergencia, que son los sistemas informáticos. Se han incorporado también los farmacéuticos, como llamamos nosotros los maestros en la prescripción electrónica, los que gestionan todos los sistemas de información, porque hemos tenido una responsabilidad muy grande a nivel de adaptar nuestros sistemas de prescripción para estos protocolos nuevos, para el cambio de presentaciones, para todas estas novedades que nos han permitido con gran seguridad gestionarlas a través de nuestros sistemas informáticos. Entonces, estas áreas se han liberado de otras actividades que realizaban, se han reformado, se han reorganizado los procesos y también, y nosotros aquí agradecemos todo el apoyo de la dirección, se nos reforzó, nosotros ya tenemos atención continuada 24 horas, 2 farmacéuticos, pero se nos dio un tercer farmacéutico para reforzar el turno de tarde hasta la noche. Luego ya continuaban los otros 2 farmacéuticos. Continuamos con este refuerzo en este momento. A ver si paso a la siguiente. Vale. El otro aspecto que quería comunicar es el tema de la comunicación, que es un recurso clave, es un recurso muy importante que hay que gestionar y más aún en tiempos de crisis. Nosotros lo reforzamos a través del portal colaborativo que tenemos, creando espacios específicos para toda la información del COVID, como tenemos aquí, y también importante, no debemos olvidar, la comunicación externa pública. Hemos tenido 4 intervenciones en este sentido y yo creo que es importante porque la pandemia ha sido muy mediática y el trabajar esta área externa yo creo que también da confianza a los ciudadanos de las actuaciones y de las medidas que se están tomando en el caso de medicamentos. Por último, a nivel de los trabajadores, ha sido una de las grandes preocupaciones de la farmacia desde el primer momento. Tengo que decir que entre los profesionales del hospital que han sido afectados por el COVID, pues desafortunadamente, aunque todo ha ido perfectamente, pues ha habido trabajadores del servicio de farmacia. Entonces vimos claramente que era un tema que preocupaba enormemente a todos los profesionales, que tomamos medidas protectoras en colaboración con el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral, que ha sido clave también en esta pandemia, y que también nos obligó a cambiar muchos procesos en la distribución de medicamentos al hospital, las unidosis, las devoluciones de medicamentos, etc. Destaco también aquí en la protección, en la creación del teletrabajo, donde además había pues, una orientación a nivel corporativo para que se instaurase. Yo creo que había 2 finalidades. Por un lado, descargar presencialmente algunos despachos, pues como sabéis, pues casi todos los servicios de farmacia tenemos falta de trabajo, entonces había que descargarlos físicamente y luego había otros compañeros que también, pues, el teletrabajo ayudó a la conciliación familiar en un momento que se necesitaba. Nosotros organizamos 5 equipos de trabajo, pero hubo un punto débil, que las VPNs, pues en aquel momento en este servicio solo estaban creadas para dos farmacéuticos. El servicio de informática se vio colapsado y no pudimos empezar el teletrabajo hasta el 1 de abril. Entonces, yo creo que esto sí que en un plan de contingencia futuro hay que tenerlo ya previsto, hay que tenerlo ya organizado. A nivel de procesos, que son ya las últimas diapositivas, destacar también otra lección aprendida. Yo creo que el entorno sociosanitario va a quedar muy unido a la atención farmacéutica a nivel de los hospitales. Nosotros, de casi 5.000 camas de pacientes institucionalizados, tenemos por convenio atención farmacéutica, en ellos 2.200 camas. Estos son casi 4 farmacéuticos que se dedican en esta área. Pero surgió la necesidad de crear, y yo creo que esto va a quedar, esto sí que va a permanecer, digamos, vinculación al ámbito sociosanitario, y si podemos liderarlo desde la farmacia de hospital, yo creo que es el momento. Pues se creó, por ejemplo, un equipo de intervención desde el hospital, liderado por ADO, y se incluyó, como veis aquí, un farmacéutico de hospital dentro de este equipo. Dimos cobertura 24 horas a las necesidades de estos centros, muchos de ellos, en muchos casos, 9 residencias no eran de las que teníamos conveniadas,
y llegamos a dispensar pues, sistemas de administración intravenosa, abocats, un montón de material sanitario que en ese momento el hospital nos pidiese que hiciésemos también la gestión de envío. A nivel de la teleconsulta, pues qué deciros, ¿no? Yo creo que nosotros teníamos como punto fuerte un programa previo piloto de teleconsulta que nos sirvió para avanzar muy rápidamente, como ya digo, liderado por Luis Margusino. En prácticamente 48, 72 horas montamos todo el circuito para ponerlo en marcha y el punto débil yo creo que fue ese tiempo récord, pero que fuimos capaces, y el personal. El personal hemos tenido que reforzar con 3 técnicos y un administrativo, así como también desplazar recursos de farmacéuticos a esta área porque la teleconsulta lleva mucho más tiempo. Punto débil también es un contacto telefónico, habrá que avanzar más adelante, me imagino que será objeto de muchas sesiones y debates y reflexiones para incorporar la imagen y tecnologías más avanzadas que nos permitan de verdad no solo contactar con el paciente a través de teléfono, sino con algún medio que compartamos mejor esta comunicación, como decía ayer en otra webinar que había, que además debe de ser bidireccional. Nosotros, fijaros aquí recogiendo en dos meses, se hicieron más de 5.500 envíos, incluimos también la nutrición enteral y los ensayos clínicos. Y la satisfacción global, hemos hecho una encuesta de satisfacción y hemos alcanzado un 9,7. Yo creo que ahora se han generado unas expectativas, veremos a ver cómo continuamos con este proceso. Y ya finalmente, reflexiones finales. Yo creo que es importante para mí destacar que lo mejor que nos ha pasado es la cohesión del equipo, las personas, pero no solamente dentro del servicio de farmacia, sino también hacia el hospital. Hemos creado equipos fuera de la farmacia y yo creo que más que nunca estamos ahora en el equipo multidisciplinar. Y también hemos crecido como farmacia no solo numéricamente, el residente es ya un adjunto más, Víctor, bienvenido, pero hemos crecido también en calidad humana. Yo creo que como retos, yo creo que debemos de pensar que lo que hemos hecho ha estado muy bien, muy requete bien, pero que lo podemos mejorar, lo podemos hacer mejor. Tenemos que prever esas circunstancias, esos puntos débiles e intentar corregirlos disponiendo de planes de contingencia. Desarrollar esas nuevas formas de trabajo basadas en medios telemáticos. Fundamentalmente yo creo que también tener un plan de contingencias hecho, previsto, donde pues tengamos ya qué medicamentos debemos tener estocados, en qué cantidad, etcétera, cuáles van a ser nuestros canales de comunicación, si tenemos otra crisis de este tipo, y desarrollar estas herramientas de comunicación interna y externa, teniéndolas bien predefinidas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel. Y a continuación, pues para terminar el turno de intervenciones de los ponentes, Mario. Bueno, pues Mario va a reflexionar sobre cómo vamos a estar preparados ante un posible rebote de SARS-CoV-2 y esperemos que no se produzca, pero bueno, sí que nos sirva para estar preparados ante cualquier otra posible emergencia sanitaria o crisis sanitaria. Mario, cuando quieras. Hola, ¿me escucháis? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues gracias por la invitación a participar en este webinar. La verdad es que toca hablar de cómo prepararnos para un posible repunte. Yo creo que la mayoría de las cosas las han dicho tanto Begoña como Isabel, excelentes presentaciones y reflexiones. Y yo creo que muchas veces hace poco aprendí para que una comunicación sea efectiva, se puede resumir en 90 segundos. Y yo creo que, aunque la idea, en esos 90 segundos me gustaría transmitiros que está claro que lo que tenemos que hacer es establecer un plan de acción, un plan funcional, un plan de contingencia. Me gusta más la parte de plan de acción o funcional que el de contingencia, porque el de contingencia da ese matiz un poquito más, bueno, pues lo que
hemos vivido, pero si somos capaces de diseñarlo como un plan de acción funcional, quizás le quitamos, como vamos a tener tiempo para reflexionar y construirlo, pues me quedo más con ese concepto, ¿no? Ahí, evidentemente, lo tendremos que dar una connotación, como ha transmitido Isabel, a nivel organizativo, a nivel de procesos, a nivel de servicios, como nos ha comentado. Yo creo que tenemos que ser capaces de mantener nuestro espíritu como colectivo. Para mí, uno de los secretos en el que hemos tenido esa capacidad de respuesta con todo el mundo con el que hablo, tanto a nivel de mi comunidad autónoma como a nivel de lo que he escuchado a Isabel, a Begoña, o cuando he hablado en otros webinars o con otras personas, es que el secreto ha estado en nuestro colectivo. Yo creo que nos presentaron la SEF el otro día, el libro blanco de la SEF, y cómo hemos ido construyendo en estas décadas lo que es nuestra profesión. Creo que somos una profesión que sabe trabajar por planes estratégicos, centrado en las personas. Es decir, que tenemos una serie de valores que nos han hecho ir construyendo nuestro ser, nuestra forma de comportarnos en las instituciones, y yo creo que lo que hemos ido haciendo cosas y nos ha tenido preparados para enfrentarnos a una pandemia. Entonces, el mensaje es ese, que tenemos que ser capaces de diseñar, de pintar nuestro plan organizativo, pero creo que tenemos agentes muy importantes como es nuestra sociedad científica, que si os dais cuenta nos ha estado orientando en todo momento y dándonos soporte en esas necesidades que íbamos teniendo, o yo al menos así lo he percibido. Cómo ha sido capaz de coordinarse con la agencia para esos planes terapéuticos, sí que teníamos esa coordinación. Cómo hemos tenido ese plan de necesidades que nos ofrecía tanto para realizar la teleasistencia como la entrega de medicación, diferenciar lo que es el concepto de entrega de medicación con el de telefarmacia, pero ahí hemos estado para que nos diese soporte. Entonces, yo creo que eso es un agente clave. Yo creo que para construir este plan funcional puede ocurrir lo mismo que, por ejemplo, está pasando en nuestra comunidad autónoma, en Madrid, que la Comunidad de Madrid quiere hacer un plan funcional, un plan de acción, pero cada hospital ha tenido que ir dándole un feedback con ese plan funcional al SERMAS, en este caso. Pues yo creo que tenemos que hacer esa reflexión, que tenemos que seguir trabajando en conjunto los hospitales con nuestra sociedad científica para construir unas líneas maestras, un plan de acción que nos permita sabernos enfrentar a cualquier situación de emergencia sanitaria. Y yo creo que lo que querría hacer se resume en todo esto, aunado con un buen plan de comunicación, en lo que yo creo que también como profesionales de la salud estamos muy sensibilizados con lo que son los planes de comunicación. Yo creo que respecto a otros colectivos nuestros profesionales sanitarios, tenemos un interés por la comunicación, tanto interna como externa, como ha traído Isabel, y yo creo que ha sido fundamental. Lo hemos vivido. ¿Cómo hemos sido más eficientes como servicio de farmacia? A la hora de que nos incluyeran en esos comités COVID o como los que sean llamar en cada hospital, porque el hecho de estar al minuto cero informados en tiempo y forma en el servicio de farmacia, nosotros podíamos tener esas reuniones de comité interno en los servicios para poder planificar y organizar nuestras tareas y desarrollar nuestras funciones. Yo creo que ese plan de comunicación en el que esté desarrollado en el servicio de farmacia, en el hospital, a nivel de los pacientes y la ciudadanía, pero también esa comunicación que pueda existir entre la sociedad científica con el hospital, se me ocurren, con cada hospital, es muy importante. Entonces, para mí estaría dicho, y creo que tendríamos que aprovechar los 40 minutos que nos quedan para reflexionar y para pintar y para inspirarnos para que cada uno sea capaz de construir ese plan de acción o funcional. Pero sí que quería, si soy capaz de pasarla, a ver, ahora, soy capaz de pasar las diapositivas, pues daros unas pinceladas que se suman un poco a lo que ha ido viniendo Isabel, donde nos tendríamos que centrar para pintar ese plan de acción. Yo creo que nosotros tuvimos la oportunidad, la Sociedad Autonómica de Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, pues reunirnos con el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, el cual está planteado hacer un plan COVID y sobre todo con la reconstrucción y ante un nuevo rebrote, pues tuvimos la oportunidad de reunirnos con él de forma telemática y transmitirle qué es lo que habíamos hecho y qué creíamos que podían ser nuestros pilares, y está también un poco centrado en esa visión que hemos tenido en los farmacéuticos de Madrid.
Y en ese sentido creemos que a nivel de organización en los servicios de farmacia pues tendríamos que tener muy claro qué recursos humanos íbamos a contar, además de los, me refiero de los estructurales, con quiénes íbamos a contar. Porque, por ejemplo, en Fuenlabrada hemos tenido la suerte de esa generosidad del resto de departamentos de contar con técnicos de laboratorio, con técnicos de anatomía patológica, con fisioterapeutas, con médicos oncólogos, hematólogos, radiólogos, que nos han dado apoyo a las tareas y procesos que hacemos. Entonces, claro, yo no paraba de agradecer esa disponibilidad, pero muchas veces no tenía claro dónde y cómo nos iban a ayudar. Entonces íbamos un poco, pues técnico de laboratorio que nos ayuda, pues ayúdanos a hacer kits. Un médico oncólogo hematólogo, joder, pues fantástico, nos vas a ayudar a hacer el seguimiento de los tratamientos al alta, que a los 5 días al paciente que le hemos dado medicación de kit de hidroxicloroquina o con hidroxicloroquina y lopinavir, como les íbamos a hacer un seguimiento farmacéutico de efectividad y de seguridad a los 5 días telefónico, pues nos van a ayudar en esa tarea porque no llegábamos, los 14 farmacéuticos no llegamos a atender a los casi 1000 pacientes que le hemos dado de alta con tratamiento de urgencia. Pues creo que eso hay que planificarlo bien y que tiene que estar pintado en ese plan de acción. Yo creo que otra de las cosas muy importantes que más ansiedad nos han generado es las estructuras. Es decir, tener dispuesto un plan de apertura escalonada de unidades y nuevos espacios. Hemos hablado de gimnasios, hemos hablado de nuevos espacios para pacientes críticos. En nuestro caso, tuvimos que hacerlo para hotel sanitario, carpa sanitaria. Entonces, todo eso requería unos recursos materiales y a nivel de sistemas de información de crear esos espacios, cómo definirlos en nuestro sistema informático departamental, que es necesario tener bien estructurado cómo vamos a hacer esa apertura escalonada y el cierre escalonado, porque luego cerrar esas unidades también es complejo. Segregación de material, desinfección, todo eso lo tenemos que tener contemplado. Evidentemente, a nivel organizativo, ese comité COVID del hospital en el que el servicio de farmacia tiene que participar en ese servicio. Y ese plan de comunicación interna, que me parece crítico, que tiene que ser ágil, en reuniones casi a veces las teníamos de pie, entonces hay que estratificar bien cuáles son las modalidades de reunión de esa comunicación interna. En un proceso de contingencia, de emergencia sanitaria, no podemos estar, quizás el mail no es el canal más adecuado, es importante vernos y esas reuniones casuales de 4 o 5 personas de pie intentando solucionar un problema con ese liderazgo individual donde a cualquiera, a un mozo, a un técnico o a un farmacéutico se le ocurre una idea que la podemos implementar. Ese ha sido un modelo que, por ejemplo, nos ha funcionado muy bien en el hospital. Había reuniones de pasillo con lencería, con farmacia para cómo abrir el hotel sanitario y ahí se construían nuevas ideas y nuevos vínculos para poder construir. Y ese plan de acción operativo yo creo que lo tenemos que darle un contexto de procedimiento normalizado de trabajo, evidentemente. Estamos acostumbrados a trabajar con estructuras de calidad, o sea que no nos pilla... Vimos en el libro blanco de la SEP la cantidad, no sé si me suena que un 75% de los servicios de farmacia de España tenían sistemas de calidad y yo creo que es el canal. Nosotros ahora estamos haciendo instrucciones de trabajo. Muchas instrucciones de trabajo de cómo hemos hecho las cosas para tenerlas registradas, porque si dentro de 3 años tenemos que enfrentarnos a una situación similar, evidentemente no las vamos a recordar. E incluso habrá personas diferentes en la estructura del hospital. Entonces yo creo que eso es muy importante. A ver. Yo creo que lo que hemos comentado, la gestión de la farmacoterapia es otro pilar básico para aportar valor desde los servicios de farmacia en la gestión, tanto por nuestra gestión del conocimiento. Yo creo que somos un colectivo a través de, gracias a nuestra sociedad científica, donde siempre hemos estado intentando capacitarnos. Y eso nos ha permitido, yo siempre pongo el ejemplo que en esto nos ha venido fantástico la visión que tuvo la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria de hacer un máster de inmunoterapia del cáncer. O sea, y no nos podemos imaginar la implicación que eso ha tenido en la parte inmunomediada de la fisiopatología del virus, que simulaba mucho el comportamiento de esas toxicidades por los CAR-T y donde sabíamos más o menos manejarlo. Entonces, hay que intentar hacer analogías y esto nos ha permitido
que hayamos participado de forma muy activa en la protocolización, en el manejo, hacer explicar y junto con los infectólogos formar a compañeros rehabilitadores en que entendieran la fase viral y la fase inflamatoria. Yo creo que eso ha sido muy importante, esta capacitación y esta gestión del conocimiento, más allá de la evaluación y de selección, que muchas veces en este momento era muy complejo porque no había evidencia. Yo creo que los registros prospectivos de pacientes tenemos que estar preparados y tener diseñadas esas bases de datos para que podamos, y fijaros que RESFAR ha sido una cosa casi que coetánea en la crisis, en la pandemia, pero aún así tenemos que estar preparados pintando ese proyecto, lo tenemos que pintar de otra forma. Y vuelvo a insistir en ese proceso de plan de comunicación y de comunicación. A nivel logístico, pues lo que hemos dicho, nos hemos visto enfrentados a tener que atender con planes, por ejemplo, lo más importante aquí, los planes de distribución de medicamentos, cómo hacer llegar el medicamento en tiempo y forma a todas las estructuras que hemos creado y que hemos construido. Eso para mí creo que ha sido una parte importante, tanto a nivel de nuevos espacios de paciente ingresado, como hacerle llegar la medicación a nuestros pacientes, a quienes estamos haciendo teleasistencia, telefarmacia, y por lo menos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cómo hemos tenido que interaccionar de una forma muy disruptiva con las residencias y con los sociosanitarios sin tener una experiencia previa. La farmacotecnia, pues lo mismo, tenemos que dar cabida a todo esto que nos ha transmitido tanto Isabel como Begoña, y que no me quiero parar nada más que a poner en valor ese liderazgo que ha tenido el grupo de trabajo de farmacotecnia de la SED y cómo nos ha ido nutriendo y cómo nos hemos ido tejiendo esa red de contactos. Y yo creo que esto lo podemos dejar a contar experiencias, si queréis, durante el debate. Encantado de contar nuestras experiencias, pero no quiero dejar de robar mucho más tiempo. Y este es un punto clave. Yo creo que tenemos que ser capaces de diseñar bien en ese plan de acción futuro cómo vamos a hacer el mantenimiento de la asistencia farmacéutica a los pacientes crónicos. Creo que uno de la parte de los éxitos que ha habido en esta pandemia es que los servicios de farmacia han sido capaces de mantener esa asistencia tanto a nivel, para mantener la efectividad, la seguridad y la adherencia de los pacientes crónicos que atendíamos en nuestras consultas, para que esos pacientes no tuvieran brotes, recidivas, complicaciones de sus enfermedades de base crónicas inmunomediadas, y que hubiese sido un problema sobreañadido a la falta de disponibilidad de camas para poderlos haberlos atendido, dado que teníamos un concepto de monocovid. Evidentemente, desarrollar la parte de los ingresos domiciliarios. Aquí yo creo que hay tenemos un valor muy importante a la hora de desarrollar elastómeros, de hacer atención farmacéutica en el paciente de ingreso a domicilio y, como lo que os decía, las residencias, que está haciendo un impacto brutal a nivel nacional de toda esa carga que hay de cómo hemos gestionado las residencias y lo mejorable que sería. Y yo me quedo con esta parte, que creo que es la parte donde yo creo que me gustaría contar más la experiencia personal, pero que en el debate, si queréis, lo profundizamos, es donde tenemos que humanizar y darle seguridad al personal de servicio de farmacia. Isabel nos ha transmitido esa parte tan importante de la parte de seguridad del personal en cuanto a nivel de protección pero yo creo que la parte de humanización o seguridad emocional creo que es una parte muy importante. Si os dais cuenta, hemos trabajado como equipos de alto rendimiento. Hemos elegido un proyecto, en este caso, que nos ha venido impuesto de 8 o 10 semanas críticas, donde todos los profesionales técnicos, enfermería, auxiliares de enfermería o mozos de logística y farmacéuticos, nos hemos tenido que poner con una visión de objetivo y con un proyecto común, pero todo equipo de alto rendimiento, cuando cierra ese proyecto de 8 o 10 semanas, tiene que tener un cierre de proceso y un reconocimiento y un descanso. Y yo creo que aquí es lo que yo estoy viendo, que aquí es donde estamos teniendo esta carencia, evidentemente, porque hemos tenido que reconstruir los hospitales, la vuelta a la normalidad, el convivir con procesos limpios con sucios, reorganizar las agendas, volver a tratar a los pacientes quirúrgicos, volver a tratar... Entonces, no nos ha permitido, creo, es una opinión personal, cerrar bien el apoyo emocional y el reconocimiento a los profesionales. Y me gustaría contar la única anécdota que enlaza y da pie a esto, es porque nosotros en el hospital hubo un acto de reconocimiento el 21 de mayo.
Yo hasta entonces de verdad que he pasado por un proceso emocional muy complejo, dado que mi labor asistencial en estos 2 meses ha estado en los pacientes críticos. Diariamente subía a pasar planta con los médicos, a estar con la enfermería elaborando con ellas y, bueno, pues esa parte ha sido muy crítica para mí y me ha dejado emocionalmente pues muy tocado. Entonces, hasta que no tuvimos ese acto de reconocimiento y de apoyo por parte de la institución donde nos daban una placa a cada servicio y un taco de diplomas donde nos reconocían a cada profesional lo que habíamos hecho, pues yo tuve la oportunidad de sentarme y darle ese certificado a cada trabajador. El viernes 30 de mayo, creo que fue 30 de mayo, o 29 de mayo, me senté con las 47 personas que estaban en este momento en el turno, entre mañana y tarde, y gasté 1 minuto o 2 minutos con ellos y la cantidad de emociones que me transmitieron. De ahí pude absorber las necesidades de planificar para la siguiente situación de emergencia sanitaria lo importante que es la comunicación, lo importante que es saber establecer bien el liderazgo y que la gente, todos somos líderes. La gente se ha sentido importante porque se ha sentido escuchada y sus planes de acción, en los planes de acción se han visto reflejados sus inputs y lo importante de cerrar por parte del responsable de un equipo, de cerrar con ese apoyo emocional y ese reconocimiento y ese agradecimiento, unas simples palabras de gracias, ha sido muy importante, estoy muy orgulloso de ti y eso la verdad es que fue de las mejores experiencias que a mí me ha permitido cerrar esta etapa. Evidentemente necesito un descanso físico y casi mental, pero eso me hizo cerrar ese proyecto de 8 o 10 semanas. Y con esto me gustaría que pudiéramos dar paso a este debate en este tiempo que nos queda, contando anécdotas, experiencias y situaciones de tanto de audiencia como de mis compañeros con los que hemos compartido, porque yo creo que tenemos muchas anécdotas que nos hagan pintar este plan de acción, este plan funcional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ya tenemos las primeras preguntas. Nos falta Begoña. Ya estamos todos. Entonces, bueno, pues quizá vamos a empezar por una de las preguntas más puntuales, que ha sido a las 4:15 minutos. Entonces, ¿cómo valoraríais las preguntas? En principio están dirigidas a todos y vosotros, bueno, pues o contestáis todos o contestáis el que os parezca. ¿Cómo valoraríais el control de la agencia sobre todo el tema de la gestión y solicitud de medicamentos? Además, hay una petición específica, bueno, pues que cómo valoraríais la actuación de la agencia en el tema de tocilizumab. Si creéis que, bueno, pues que realmente ha sido una gestión fluida, un poco valorar el papel de la agencia y la trascendencia de cómo ha actuado en esta crisis. Bueno. ¿Mario? Empiezo. Bueno, pues venga, pues yo empiezo. Pues la verdad es que yo lo puedo asemejar dado a la brutalidad de nuestra actividad. Pensad que nuestro hospital tenía esos 13 camas de críticos y habitualmente unos 280, 300 pacientes ingresados, aunque tenemos 400 camas. Bueno, pues teníamos 520 pacientes ingresados y 52 de UCI. Entonces, evidentemente era complejo todo el proceso de tener que registrar, notificar a la agencia, lo que vamos a hacer. Pero yo creo que ha hecho un papel clave, porque nos ha permitido ordenarnos. Aun con la dificultad burocrática que evidentemente tiene que existir, creo que ha habido hasta cierto punto un punto de vista de equidad y equidad de tener posibilidad de acceder, porque si nos hubiésemos centrado en repartir de forma equitativa a toda la geografía sin tener una visión de la N de casos, quizás hubiese sido todo mucho más complejo. Yo tuve la oportunidad, para mí ha sido la primera vez en la que he podido comunicarme con facilidad y accesibilidad a la gente. Hasta ahora no había tenido la necesidad o tampoco me había sido fácil, quizás. Pero dada la situación, cuando yo vi cómo iban a plantear la dosificación de tocilizumab, dada la experiencia que estábamos teniendo, contacté con la agencia y rápidamente nos escucharon. O sea, lo importante es que la agencia estaba abierta a escuchar la parte asistencial y junto con eso ha construido
lo que creía que debía de equilibrar entre la parte asistencial y la regulatoria y el acceso, incluso diría. Entonces yo creo, y me consta que trabajó una documentación de qué fármacos tendrían que ser seleccionados para ser manejados en este proceso, y para mí creo que ha jugado un papel crítico y crucial. Y yo no sé si en otro, y esto no sé si es correcto o no correcto decirlo, creo que ha sido gracias a que en parte tiene un conocimiento ahora mismo a nivel de su liderazgo de lo que es una estructura de hospital, lo que es una estructura de servicio de farmacia hospitalario, y nos han podido orientar. Y el trabajo que ha tenido con la SEP, que también para mí ha sido una coordinación interesante, y con las comunidades autónomas. A mí me gustaría apuntar, Reyes, si me permites, yo creo que se ha tenido una evolución a lo largo del inicio, desde el inicio de la pandemia hasta que ya se dejaron de controlar los fármacos, se ha visto una evolución de cómo se han tratado diferentes situaciones. En el tema del tocilizumab ahora os comentaré, pero sí que, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, en nuestro caso, yo sí que eché en falta un poco de más certidumbre a la hora de, una vez solicitados los medicamentos, como nos exigían por número de historia, el tener certeza de cuánto te iba a llegar de lo que tú pedías para hacer una planificación, porque manejábamos muchísima incertidumbre. Entonces, sí que nos hubiese ayudado un poquitín más saber qué íbamos a disponer a las 48 horas. Por ejemplo, sí que ha funcionado muy rápido, pero esas 48 horas de incertidumbre eran difíciles de manejar. Con el tema del tocilizumab, yo creo que, por ejemplo, fue totalmente diferente, porque la comunicación ha sido muy fluida y sí que tú, en cuanto solicitabas y estaba aprobado, tenías una llamada en la que sabías qué era lo que te iba a llegar al día siguiente, con lo cual era mucho más fácil hacer las previsiones. ¿Vale? Entonces, yo únicamente para apuntar eso como mejora del circuito, dentro de que la situación ha sido muy complicada y que hemos visto una evolución a la hora de la gestión del control del suministro de fármacos. Una de las cuestiones que también se plantea, que unido un poco con lo que habéis comentado, es la pregunta de si realmente la industria podría haber hecho alguna acción más para conocer la demanda, y si realmente creemos que hubiese sido más positivo que la industria hubiese tenido un papel más activo en conocer la demanda de cada uno de los hospitales. Y un poco también, quiero decir, unido con esto, pues un poco si queréis valorar cuál ha sido la respuesta de la industria farmacéutica de manera global ante el COVID-19 y de manera concreta, pues la de Roche en particular. Pero sí que me interesaría que primero abordásemos o comentásemos realmente si la industria debería haber tenido un papel más activo en conocer la demanda de los hospitales. Hola. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Me oís? Bueno. Yo, en relación a la pregunta anterior, yo creo que la gestión que ha hecho la agencia para mí ha sido clave, porque hasta momentos antes de esa intervención empezábamos a vivir ya momentos de angustia dentro de lo que habéis comentado, que ha habido una solidaridad entre los servicios, pero que estábamos ya en una situación límite. Entonces, yo creo que ha sido una intervención muy oportuna y que ha dado lugar a que no se hayan producido desabastecimientos en ningún hospital, tanto grande como pequeño, por lo menos aquí en lo que hemos vivido en Galicia. Yo creo que si la gestión dentro del buen hacer que tiene, por supuesto, la industria farmacéutica, pues yo creo que no hubiéramos tenido esa situación de equidad al acceso de fármacos. Porque, a ver, la naturaleza humana somos así. Hubiéramos ido al acaparamiento del medicamento y bueno, pues hubiera generado de verdad situaciones muy difíciles. Yo, ya para contestar a tu segunda cuestión, creo que la industria farmacéutica ha estado a la altura de lo que se estaba pidiendo y bueno, prueba de ello, con la intervención de la agencia, pues han estado en coordinación. También destacar la posición, como ha dicho Mario, de las subdirecciones de farmacia a nivel de cada comunidad autónoma, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria,
Y quizás lo que ha sido un poquito más caótico es la parte ahora de la teleconsulta, el envío domiciliario, donde, bueno, pues yo creo que no han entendido, o en ese afán de colaboración, pues no se ha entendido bien las necesidades que nosotros teníamos, porque realmente nosotros, frente a la facilidad que nos estaban ofreciendo de envío a domicilio, pues lo que no podíamos era discernir el facilitar un determinado medicamento sí y otro no, por no ser de ese laboratorio. Entonces, quizás ellos hayan tenido también otros impedimentos legales para poder responsabilizarse del envío de otros fármacos. Pero salvo esa pequeña discrepancia en la provisión de medios para el envío domiciliario, yo creo que ha sido impecable toda la colaboración que hemos tenido a través de la industria farmacéutica. Uno de los temas que... Sí, Mario. Quería comentar, a través de la experiencia, yo creo que contando la experiencia, yo creo que se puede traducir la importancia que ha tenido tanto la agencia como las compañías farmacéuticas. Nosotros en el hospital teníamos esa reunión COVID todos los días, como la mayoría supongo, y lo único que nuestro hospital incluía a todos los mandos intermedios. Cuando digo todos los mandos intermedios es de lencería, obras, todos los supervisores, sistemas de información, económico-financiero, o sea, todos y los jefes de todos los servicios. Entonces estaba ahí todo el hospital representado en el salón de actos, con las distancias de seguridad y con todas las normas, pero eran reuniones súper eficientes. Entonces, le daba hablaba la dirección, hablaba el responsable de infecciosas, hablaba el responsable de la UCI, hablaba el responsable del laboratorio y luego nos daban paso a farmacia, en este caso a mí. Y diariamente la sensibilidad de la dirección y de los médicos era saber la situación de los medicamentos. Y daba mucha tranquilidad saber que detrás estaba tanto la agencia intentando coordinar todo, porque eso daba la sensación de coordinación y de equidad y de distribución y de normas, junto con las compañías farmacéuticas. O sea, porque es evidente que la agencia se comunicaba con las compañías. Me consta que las compañías han tenido bueno, me consta porque lo hemos vivido. Hemos tenido presentaciones de todo el mundo en diferentes idiomas. Eso significa que han tenido que buscar medicamentos debajo de las piedras. Entonces, yo creo que eso ha sido clave. ¿Y por qué es clave? Porque si yo he transmitido que he tenido que estar en la unidad de cuidados intensivos, metido, vestido y sin acceso, yo no podía hablar con las compañías farmacéuticas de forma individual para ver si hacía falta más un medicamento que otro. Pero eso era imposible. A mí me tenía que llegar ya casi asignado entre la coordinación entre la agencia, la comunidad autónoma y mi comunidad autónoma con un listado que yo luego pudiera ver por la tarde-noche para saber qué es lo que me correspondía e informar a mi departamento de compras, por así decirlo, de la gestión. Entonces, yo creo que con ese ejemplo y la importancia de cómo lo vivía el colectivo, y esto se cierra con cómo en el acto de agradecimientos, cuando subió Farmacia a recoger su placa, cómo nos aplaudieron y nos transmitían que no le había faltado medicación a ningún paciente. Eso yo creo que es un orgullo como colectivo que gestionamos, estamos en el circuito de la gestión del medicamento, es un privilegio que como profesional sanitario no nos puede quitar nadie, el habernos coordinado para tener disponibles los medicamentos. Otro tema que os iba a comentar, que Julio has comentado que sí que os habíais reunido, creo que con el viceconsejero, para trasladarle lo que habíais hecho, un poco orientado hacia la creación de un plan funcional futuro, pero realmente en el resto de las comunidades autónomas, vosotros tenéis a través del hospital o a través de la comunidad autónoma unas directrices, o se está trabajando en la elaboración futura de un plan funcional, plan de contingencia. ¿Tenéis en este momento una relación o unas normas por parte de las autoridades en cuanto a disponer de un stock de seguridad de determinados medicamentos? En esto realmente, bueno, un poco, ¿cómo vivís esta situación o cómo
es la realidad de las diferentes comunidades autónomas. Si queréis, hablo yo. Si me permites, en Andalucía, por ejemplo, sí que ha existido un plan de vuelta a la normalidad en el que cada hospital luego lo ha desarrollado y ha desarrollado ese plan de transformación que hemos llamado nosotros, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Porque es verdad que la nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando requiere unos cambios de procesos en todos los servicios, incluidos el servicio de farmacia, en el que tenemos que estar presentes, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de la telefarmacia, en el rediseño de agendas, consultas de espera, salas de espera, consultas de atención farmacéutica por vía telemática, es decir, que en todo esto estamos participando muy activamente en los servicios de farmacia. Dentro de las instrucciones que hemos recibido, en lo que te referías un poco al estocaje de medicación, por ejemplo, también hemos recibido instrucciones. Todavía no nos hemos reunido, como ha comentado Mario, en Madrid, pero sí que tenemos probablemente una reunión a fin de mes para establecer, yo creo que, un consenso de cómo vamos a hacer esto de cara a una posible crisis en el otoño que viene. Porque yo creo que sí que es verdad que tenemos muchísimo avanzado, porque todos estos planes de contingencia que se han desarrollado, que me ha encantado, Mario, el apunte de un plan de contingencia, llamarlo plan de acción, lo que pasa que en ese momento era de contingencia porque no queríamos que fuera más, la situación era diferente, ahora es un plan de acción, de verdad, lo que estamos desarrollando, pero estos planes que desarrollamos en un pasado ya, pues tenemos muchísimo avanzado de cara a lo que vamos a enfrentarnos en un futuro, pero es verdad que tenemos que recoger, tenemos que sentarnos a evaluar todo lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, para que nos resulte más fácil en un futuro enfrentarnos a este tipo de situaciones. Pero es verdad que la transformación que se ha dado a nivel de lo que es la telefarmacia, atención telefónica, reuniones a través de webinars, de Zoom, webs, en fin, hemos utilizado múltiples plataformas. Esa transformación que se ha dado dentro de la farmacia y en relación con los profesionales del hospital, incluso con los pacientes. Comentábamos la importancia de la comunicación interna y externa, ¿no? Anteriormente, pues por ejemplo, yo me acordaba la comunicación externa que hemos tenido con los pacientes utilizando las redes sociales para indicarles que les íbamos a enviar la medicación a domicilio y ya nos pondríamos en contacto con ellos, porque es que no teníamos manos para llamar a todos los pacientes. Entonces, todo eso es muy importante. Incluso dentro de la Dirección General de Farmacia ya estamos recibiendo instrucciones de cómo continuar este tipo de actividades porque sabemos que están aquí y que tenemos que seguir con ellas. Entonces, en ese sentido, nosotros en Andalucía sí que se está avanzando, nos queda todavía tiempo y tenemos mucho todavía por desarrollar, pero por lo menos ya hemos empezado. Yo creo que también hemos necesitado volver un poco a la calma después de todo lo que ha acontecido, porque, bueno, pues emocionalmente estamos muy tocados, físicamente también, entonces, pues, una vez ya pasado estas semanas de tranquilidad, pues nos tenemos que poner a ello porque en nada ya estamos otra vez en octubre. Bueno, en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, lo que sí se está avanzando, se ha creado un grupo de trabajo, es en relación a establecer un procedimiento de teleconsulta y envío domiciliario y con la idea de mejorar en alguna plataforma tecnológica. Galicia tiene una plataforma que se llama Telea, pero que no incorpora la imagen y en este momento se está definiendo en este grupo de trabajo en el que participan prácticamente todos los representación de los principales hospitales de Galicia, un poco qué criterios de grupos de pacientes o serían candidatos a la teleconsulta. Se está viendo a través de los servicios informáticos del Sergas centralizado qué plataforma o qué mejoras se pueden establecer y, bueno, la idea, de hecho, hay un plazo ahora para la semana que viene para trabajar ya con un documento más cerrado con, digamos, los grupos de pacientes que podrían o criterios para incluir en estos programas de teleconsulta. Es un poco lo que aquí se ha dado prioridad y bueno, pues es lo que os puedo decir. En otros aspectos yo creo que se va a avanzar seguramente. También aquí daros cuenta que tenemos elecciones en un mes
con lo cual, bueno, pues también eso influye en las dinámicas de las consellerías de manera importante. Pero yo creo que hay una preocupación de que hay que tomar medidas, hay que prever lo que pueda suceder más adelante y estar preparados para ello. Bueno, lo que os comenté de esta reunión con viceconsejería fue porque el viceconsejero que se nombró para el plan COVID, pues bueno, ha tenido una ronda de reuniones con las sociedades autonómicas, neumología, urgencias, intensivos, de la comunidad. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de la Sociedad Madrileña de Farmacéuticos del Hospital, junto con la vocalía de la SER, en las reuniones que tuvimos telemáticas estábamos también, pues eso, darle unos pilares básicos, y eso lo que generó es la oportunidad de que nos haya dicho que tenemos que presentarle ese plan de acción, ¿no? En este tiempo. Es lo que más o menos ha transmitido Begoña. Y yo creo que es una cosa que ha tocado un punto muy interesante recordar, Begoña, el tema de cómo comunicarnos con los pacientes. Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos una situación que creo que como ejemplo puede servir para ver cómo reaccionar y cómo comunicarnos con los pacientes, y es que, bueno, pues hubo un Twitter de la presidenta donde decía que a partir de no sé qué día se iban a entregar la medicación de los pacientes en las oficinas de farmacia. Podría estar bien, yo no voy a entrar en ese detalle, pero lo que generó es que ya lo estábamos haciendo desde los hospitales y lo único que generó fue un caos. ¿Por qué? Porque los pacientes empezaron a llamarnos a las farmacias de los hospitales. ¿Y esto qué es? ¿Y dónde tengo que ir? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, nosotros tuvimos la visión de hacer lo siguiente. Es editar un vídeo de 2 minutos donde a través de SMS se lo mandamos vía nuestra historia clínica, porque nosotros notificamos 48 horas antes de la cita que tienen en farmacia, les notificamos que va a tener consulta presencial. Entonces hicimos un vídeo explicativo de cómo estaba la situación, en qué consistía y cómo lo hacíamos, y lo mandamos con un link. Esto gracias a sistemas de información que nos dio esa forma de podernos comunicar con los pacientes. Y la verdad es que no tuvimos más de 15, 17 llamadas cuando en otros compañeros les estuvieron colapsadas las farmacias y las centralitas. Entonces, esto es un ejemplo de que tenemos que buscar canales de comunicación, estrategias de comunicación con los pacientes más. Y bueno, de hecho, esto nos ha abierto la visión de decir, ahora con la situación que se nos ha avecinado esta semana, con la gran noticia del Real Decreto Ley, donde me consta que Olga ahí ha podido trabajar asesorando al Consejo de Ministros de cómo se podía desarrollar las tareas de telefarmacia y de entrega de medicación, pues estamos pensando en cómo asesorar, informar o formar a los pacientes de en qué consiste la telefarmacia y en qué consiste la consulta farmacéutica, o sea, para desligarlo de esa madeja informativa donde les enredan con la entrega de medicación, que es otra cosa y que puedes dar cabida. Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos cómo formar y cómo informar a nuestros pacientes y qué valor se le aporta en cada cosa y cómo tenemos que cooperar y coordinarnos los farmacéuticos de diferentes niveles para aportarles valor. Pero yo creo que hay que informarles, no desinformarles. Bueno, nuestra compañera, una compañera plantea que cómo podríamos pues trabajar en red o contribuir en red precisamente para desarrollar estos planes de acción que comentábamos. Yo creo que es una idea muy interesante y la verdad que hacer cada uno un esfuerzo individual, al final creo que trabajar juntos desde luego hace que avancemos mucho más rápido. Entonces, bueno, pues es algo que transmitimos a Olga, que nos parecería pues muy interesante la idea de que pudiésemos colaborar para desarrollar estos planes juntos, porque creo que quizá los problemas han sido un poco muy parecidos los que hemos vivido todos y las soluciones también tienen un marco común, ¿no? Otra pregunta que pues, Perdona, Mario, contesta. Pues ante esa cuestión que me parece súper oportuna, porque al final si no hacemos 500 planes de acción, creo que es muy interesante. Yo creo que el modelo de grupo de trabajo de la SEF creo que funciona. Nos ha dado servicio a nivel de farmacotecnia,
Yo creo que ha dado servicio a la hora de relacionarse con la agencia, a la hora de protocolizar supongo que con Génesis, personas que son muy válidas a la hora de seleccionar y evaluar, y otros ejemplos. A nivel de pediatría me consta que hemos podido asesorar Bueno, la cuestión es que yo creo que un grupo de trabajo, y me lo invento, el plan COVID, plan de acción COVID, pues a lo mejor compilando que todos los hospitales pudiéramos mandar nuestra documentación y que ese grupo lo pudiera compilar, ordenar y darle un sentido, pues quizás estaría muy bien. Se me ocurre sobre la marcha como idea, ¿eh? En relación con lo que comentas, Mario, y con unir los esfuerzos de todos, hay una propuesta también que la página web de la SEF, la parte que ha construido con recursos COVID, podría incluir también las iniciativas desarrolladas por los distintos servicios de farmacia en estas semanas de crisis, y podría incluir pues, vídeos explicativos, etcétera, un poco en la línea de lo que comentas. Tenemos más preguntas, pero vamos a hacer una más para darle paso. Yo haré luego unas pequeñas conclusiones y daré paso a Olga. Y nos dicen que, bueno, que ante un posible rebrote, ¿cuáles serían las primeras acciones o los primeros pasos a dar según vuestro criterio? Pues yo creo que lo primero, tener claro, bueno, seguro que tendríamos el plan de contingencia de medicamentos claves y críticos que tenemos que tener. Yo creo que eso sería lo primero. Y no sé, yo creo que una de las partes del secreto es trabajar como unidad, no sé, a mí el modelo de unidades funcionales dentro de la farmacia, más que porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de que el farmacéutico de atención farmacéutica, el farmacéutico de... Yo creo que nosotros aquí una de las oportunidades que ha sido es, hemos visto que las puertas de las necesidades de los pacientes y de los servicios médicos iban por fases. Primero nos necesitaron muchísimo en urgencias. Después nos necesitaron muchísimo en infecciosas, en el paciente ingresado en sí. Y luego nos necesitaron muchísimo en el paciente crítico, o casi ahí a caballo. Entonces, yo creo que sabiendo organizarnos internamente, porque yo lo que me ha demostrado mi equipo es que aunque estemos, la eterna debate de subespecialización o superespecialización y demás, es que en este momento todos estábamos capacitados y teníamos conocimiento para ser capaces de dar servicio a urgencias. Es decir, mientras unos estaban en la urgencia físicamente, otros estaban planificando en Selene, en la historia clínica, el formulario que había que construir. Pero todos estábamos con la visión de urgencias, porque estábamos en un modelo monográfico. Entonces, yo creo que hay que tener la sensación de banco de peces, de ir guiándonos por el hospital para ir dando satisfacciones a las necesidades que estaba habiendo a nivel terapéutico. Entonces, yo creo que eso es la clave, el tener medicamentos, que es una herramienta nuestra, el medicamento es una herramienta, y luego sabernos estructurar y detectar dónde van a estar los puntos críticos, porque ahora con el COVID ha sido así, pero con otra catástrofe sanitaria puede ser de otra forma, donde nos hagan falta, yo qué sé, es en oncología, yo no sé, me lo invento. Creo que esa es la clave. En mi caso, de garantizar el suministro de medicamentos, que es, digamos, nuestra responsabilidad básica, que no el garantizar la continuidad terapéutica de los... Pues yo creo que hay que empezar ya a trabajar corporativamente o con los servicios de nuestro hospital, preguntar a los intensivistas qué medicamentos crees que debo tener, qué stock crees que debo tener, con interna lo mismo, con urgencias, etcétera. Eso hay que moverlo ya. Pero yo creo que lo que comentaba, esa reflexión de en un momento determinado qué unidades consideramos claves, qué áreas consideramos clave en la farmacia, dependiendo de cómo se presente la situación, y buscar ese refuerzo de esas áreas. Y eso pues se podrá hacer liberándolos de otras tareas y centrándolos en ese punto clave que nosotros creemos que hay que cubrir. Y yo creo que, bueno, pues esto ha sido, la incertidumbre nos ha tocado por todos los lados, que ha sido el otro elemento negativo, el no saber qué nos esperaba al día siguiente, porque desde luego en el primer mes fue así.
hasta que se consolidó un poco toda la información y las evidencias, pues no sabíamos si teníamos que tener tocilizumab o tofacitinib o baricitinib, porque es que era una cosa tremenda, ¿no? Hasta que se consolidaron un poco las recomendaciones más generales, ¿no? Y un poco sería la recomendación. Quiero partir de la base de la cobertura asistencial como básica. Si el hospital algo espera de nosotros es que haya esa continuidad en la cobertura de medicamentos y luego identificar esas áreas clave y gestionarlas de una manera adecuada para que puedan dar respuesta a las necesidades que tenemos en el hospital. Yo, antes de que ya no vuelvo a hablar más, pero sí que seguramente se me queda algún nombre, por lo tanto no quiero dar nombres concretos. Agradecer a todo el servicio de farmacia, de verdad, pero a todos, farmacéuticos, técnicos, enfermeros, administrativos, celadores, técnicos de laboratorio, porque yo creo que de verdad, yo no lo he visto, yo no he vivido una situación igual profesionalmente, de verdad. Agradecerles a todos la predisposición y el compromiso que han tenido para poder salir como hemos salido de esta, o por lo menos temporalmente, de esta situación. Gracias, Susana. ¿Begoña? Sí, Reyes, yo solo quería destacar dos cosas como aprendizaje y de cara a una futura situación que podamos atravesar de este mismo tipo. Yo he aprendido dos cosas fundamentales. Primero, que la comunicación es clave, que es algo que no me cansaré de repetir. Lo mismo que hemos participado en el comité de contingencia, toda esa información se daba, teníamos reuniones diarias con técnicos y con farmacéuticos administrativos para explicarles la situación por la que estábamos pasando para que entendieran muchas de las decisiones que se tomaban tanto dentro de la farmacia como en el entorno del hospital, ¿vale? Porque yo creo que la información era clave en ese momento. Una persona desinformada está insegura y no actúa como tiene que actuar. Entonces, en ese momento, yo creo que ha sido fundamental mantener unos canales de comunicación muy claros y sobre todo fluidos y transparentes con los profesionales del servicio de farmacia, pero también con el resto del hospital. Es decir, lo que comentaba Isabel, tenemos que ser proactivos, ir a hablar con el internista, ir a hablar con el intensivista, con el urgenciólogo, saber qué necesitan y qué les podemos aportar. Igual nosotros en ese momento no tenemos una idea, pero ellos nos van a dar luz sobre qué es lo que realmente están necesitando y seguro que nosotros podemos hacer algo para facilitárselo. Con lo cual, yo creo que esos dos aspectos, ser proactivo y la comunicación, es algo que yo creo que a nosotros nos ha facilitado mucho todo el trabajo en estas semanas de actividad que hemos tenido sobrepasada. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo, antes de dar paso a Olga, bueno, pues quería hacer también algunas, no sé si conclusiones o lecciones que yo he aprendido de todos vosotros. Creo que necesitamos disponer de planes de contingencia que permitan asegurar la disponibilidad de medicamentos, que para asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales en situaciones de crisis es importante un suministro controlado y centralizado que garantice la demanda, pero que sea de manera transparente para todos los agentes implicados, Agencia Española, industria y servicios de farmacia. El servicio de farmacia debe adaptar sus procesos, sus estructuras de forma ágil y segura a las necesidades de cada uno. Para ello es importante diseñar un plan funcional, que un pilar básico para las situaciones de crisis debe ser la comunicación efectiva tanto a nivel interno del servicio de farmacia como a nivel externo con el resto del hospital, que para esta comunicación efectiva con el hospital sí que se han destacado como importantes los equipos o los comités COVID con participación del servicio de farmacia, pero que incluso esta comunicación efectiva es necesario extenderla a la sociedad. Como ha dicho Isabel, la comunicación es un recurso, un activo que hay que gestionar y más aún en tiempos de crisis. El foco de nuestra actuación debe ser las necesidades del paciente y el apoyo al resto del equipo para mejorar la organización del hospital y orientado a mejorar los resultados, desde luego, en salud del paciente. Que no desarrollaremos una atención farmacéutica adecuada o que es necesario para desarrollar la farmacéutica, gestionar el conocimiento de los profesionales. Es importante la formación, la permanente actualización y la difusión de los mismos, difusión que puede haber a través de los protocolos de tratamiento y a través de la integración en los equipos asistenciales
desde luego con la intensificación también del papel de farmacéutico en todo el tema de validación e información de medicamentos. Que una de las áreas que se ha revelado, que ya sabíamos que era, pero que desde luego es de gran importancia en las situaciones de crisis, son las unidades de farmacotecnia, que han permitido la disponibilidad de medicamentos y de soluciones antisépticas adaptadas a las necesidades de los pacientes y además la administración segura. No podemos olvidar el papel fundamental que los servicios de farmacia tenemos en el apoyo y promoción de la investigación y también en la necesidad de transformar nuestra actividad en conocimiento a través de los registros, de participación en ensayos, etc. Incluso, como he leído que decía Isabel en el libro, la investigación no solo debe ser biomédica, sino que también debe ser en lo digital y en la organización del sistema. Que debemos adaptar nuestra atención a las necesidades del paciente externo y del paciente ambulante. Debemos minimizar las visitas de los pacientes al hospital y que es indispensable la consulta por medios telemáticos y la organización de la logística y entrega de los medicamentos en el domicilio del paciente o bien en un centro o en un establecimiento sanitario muy cercano al domicilio del paciente. Nuestra atención debe también incluir otros entornos, como es el entorno sociosanitario, los centros penitenciarios y los centros psiquiátricos, y que no podemos olvidar que debemos cuidar al propio equipo. Es necesario preservar su salud física y emocional y que siempre debemos estarles agradecidos porque al final debemos tratar o debemos tener un equipo de alto rendimiento y para esto es imprescindible cuidar a nuestro equipo. Muchas gracias a todos y ahora pues doy paso a Olga, que va a dar por finalizada la jornada. Antes de despedirme quería dar de nuevo las gracias a la SEF y a Roche por permitirnos haber tenido esta interesante jornada. Olga, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Y, bueno. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Vale, pues nada, es un placer estar aquí esta tarde con vosotros y haberos escuchado. Y es muy emocionante ver cómo compartimos experiencias. A pesar de haber estado separados, pues las vivencias son muy parecidas, ¿no? Yo quiero, en primer lugar, decir que a título personal me deja dudas y me ha hecho tambalear dos cosas muy importantes, esto que hemos vivido. La primera es dudas sobre nuestro sistema sanitario. Yo he crecido pensando que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y me queda una cierta sensación de fracaso. 27.000 muertos me hace dudar. Y las cifras son diferentes en otros países. Yo no sé si somos el mejor sistema sanitario tal y como se venía diciendo y tal y como nos hemos crecido profesionalmente. Yo creo que yo he cambiado, soy más humilde y soy más austera desde esta situación. Y el segundo cambio importante que he tenido es la sensación de que aquello por lo que nos movíamos hasta ahora, que eran los resultados en salud, ya no es para mí lo más importante. Hemos tenido, quizá ha sido el cambio a cuidar de las personas. Hemos tenido que dedicarnos a pacientes donde el resultado sabíamos que iba a ser nefasto y sin embargo, pues no sé si yo me oigo con eco. No te oímos bien. Los micrófonos silenciados. Bueno, y requerían. Y a pesar de un resultado en salud nefasto, hemos sentido que éramos necesarios y que incluso donde no estaba llegando la sanidad, como en todos los centros sanitarios, no lo estábamos haciendo bien y ahí no se esperaba ningún resultado en salud. Por lo tanto, no sé, mucha humildad y mucho reconocimiento al trabajo, pero también mucho por hacer todavía, ¿no? Yo creo que habéis hablado mucho de los comités COVID y de los comités internos. A mí a nivel de comunicación me impactó especialmente ver a los periodistas en la calle como un profesional imprescindible, ¿no? Y yo creo que la información a nivel de la calle fue impresionante. Nos importaban los datos, no eran los comentarios, ¿no? Y nos hemos alimentado de eso continuamente.
Y yo creo que el farmacéutico de hospital ha estado muy representado. Nunca hemos salido tanto en la tele, nunca hemos salido tanto en los telediarios. Nos han llamado a nosotros, nos han llamado directamente para decir qué opináis de esto, qué opináis de este tratamiento, qué estáis haciendo. Y esto, bueno, pues para mí ha sido pues una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que nos hemos encontrado. Yo creo que se ha hablado mucho del liderazgo horizontal, ¿no? De esta formación y necesidad de que nos arropáramos todos y de no estar solos. Y que yo creo que en todos los servicios lo hemos hecho, la reunión diaria, de pie o sentados o por medios telemáticos, pero este liderazgo horizontal de que todos necesitábamos aportar. Y esta sensación de que se han roto los muros, se han acercado mucho más, personas que podían estar más lejos, nos hemos sentido realmente cerca, se han limado muchas asperezas, ¿no? Y este derribo de muros ha sido de verdad también con la administración sanitaria, y os lo digo así, la agencia ha estado totalmente al lado de nosotros, preguntándonos, solicitando ayuda. No ha habido ningún protocolo en el que no nos hayan llamado y nos hayan dicho qué pensáis, tenemos esta cantidad de hidroxicloroquina, ¿qué duración ponemos? Y ahí estábamos opinando junto con todas las sociedades científicas, pero de verdad que han contado con nosotros, como decía Mario, han estado muy cerca de nosotros, ¿no? y de los profesionales sanitarios. También el Ministerio, tanto la agencia como con el Ministerio. Yo creo que este derribar muros, por supuesto, en el hospital, pues ha sido también pues sentirnos muy cerca de los servicios clínicos, ¿no? Sentirnos realmente que allí teníamos que aportar todo. Yo creo que no hay que hacer planes de contingencia, y perdonadme, ¿no? Yo creo que hay que hacer planes de mantenimiento de todo lo que hemos aprendido. Este plan de acción que habéis comentado es un plan de acción para cada día. Y en cada día tenemos que ver lo que nos ha modificado y lo que nos ha enseñado esta pandemia. Desde trabajar la logística, desde trabajar los equipos humanos, la versatilidad y la flexibilidad horaria. Antes estaba mal visto que hubiera mucha flexibilidad horaria. Hay que hacer un esfuerzo por ver que esto no está mal visto, que si llegas a las 11 y sales más tarde porque tienes conciliación familiar o porque no tienes conciliación familiar que hacer. No hace falta tener niños para poder tener esta flexibilidad horaria. No hace falta tener una persona mayor, porque con los niños se entiende muy bien, pero si tienes que cuidar a una persona mayor ya no se entendría tan bien, ¿no? Yo creo que esto lo debemos de cambiar en equipos humanos, en todo, en la preparación, en cómo hemos trabajado la evidencia, la falta de evidencia, y nos veíamos dando tratamientos de los que no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Cómo hemos modificado la formación de una manera impresionante, ¿no? a una versión totalmente digital. La apuesta por la investigación en los peores momentos. O sea, todas las ideas que han surgido de investigación, poderles dar respuesta, ¿no? Y bueno, yo creo que esto en cada área hemos cambiado. Y tenemos que hacer un plan para mantener todos estos cambios, para mantenerlo en el futuro. Y luego hay cosas que realmente van a cambiar, los pacientes externos van a cambiar y todo lo que es la actividad virtual y hacer las actividades en formato virtual y las actividades no presenciales se queda con nosotros. Pero yo creo que no nos quedemos en hacer lo que hacíamos en formato virtual. Hay que transformar esto. No podemos estar, lo comentaba, pero es algo que temo que caigamos en crear una sala virtual para que los pacientes esperen a que le demos el acceso. No es esto. Necesitamos estar accesibles cuando el paciente lo necesita. Si lo necesita una tarde, lo necesita una mañana cuando se le ha olvidado la dosis, lo necesita cuando presenta un efecto adverso. El paciente no puede esperar un mes a que le abramos la sala virtual. Esto lo tenemos que cambiar. Y después la dispensación, ha salido el Real Decreto Ley 21/2020 que lo vamos, ya permite la dispensación no presencial y esto es muy probable que se quede. Entonces, bueno, o somos el referente de los pacientes o realmente la referencialidad la van a tener otras personas. Y nada, finalmente creo que no nos podemos ver reducidos a lo que éramos. Hemos aprendido tanto que no podemos volver a lo que éramos. ¿Por qué? Porque no somos los mismos. No hemos cambiado emocionalmente, hemos cambiado espiritualmente, no tenemos los mismos valores. Y yo creo que si hay un miedo que tengo es a que volvamos a lo que éramos, a no cambiar. Yo creo que es imprescindible el cambio y además que es urgente, porque
porque la inercia que nos lleva a la memoria es muy fuerte. Así que tenemos que resistir ahora y ser capaces de incorporar todo lo que hemos aprendido en el día a día. Y nada más, deciros que muchísimas gracias a todos los ponentes, que ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. Gracias, Reyes, por la organización de todo. Gracias a Roche por apoyarnos y gracias pues a todos los asistentes virtuales, que espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y que sigamos juntos en el camino hacia adelante. Un abrazo, buenas tardes. Doy por cerrada la reunión. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.